Charla Ciberseguridad y Privacidad Digital. A cargo del máster Rolando Rojas Coto. Buenas tardes, el día de hoy lo que vamos a trabajar es la charla titulada Ciberseguridad y Privacidad Digital. Esta charla particularmente la he nombrado ¿Qué tan seguros estamos? Y ¿por qué tan seguros estamos? Porque ahorita realmente estamos en una guerra cibernética y no es por alarmar a la gente, pero sí es para alarmarse y tener un poco más de cuidado con respecto a los temas que se utilizan a nivel de ciberseguridad y lo que se utiliza a nivel de las grandes empresas y también instituciones del Estado con respecto a este tipo de elementos de ciberseguridad. ¿Y qué tan seguros estamos? Pues todo depende de qué tan serios hemos estado tomando el tema de ciberseguridad en nuestras instituciones. Pero primero que todo, antes de trabajar con el tema de ciberseguridad y la información y demás, pues tenemos que preguntarnos principalmente, ¿verdad? Sobre qué es seguridad de la información y qué es ciberseguridad, ¿verdad? Resulta ser que la seguridad de la información y ciberseguridad son dos temas aparte, ¿verdad? Son dos temas, uno más grandote que el otro. Entonces, la seguridad de información, así voy a leerlo como dice ahí, es el resguardo de la información de cualquier tipo de formato, ya sea físico o virtual o digital, ¿verdad? En ese caso, físico o digital. Y que también reúne una serie un conjunto de medidas preventivas y reactivas para la seguridad de esa información. Es decir, que esa información puede estar tanto físico, cuando hablamos de físico es papel, folios, títulos, cuando estamos hablando de documentos como tal, cuando hablamos de video, entonces tenemos los videos en cassette, ¿verdad? Puede ser los videos en digital, los videos en cassette y demás. También estamos hablando de que probablemente en toda la parte física también hayan elementos como, bueno, físicas digitales, como lo que son llaves mayas, como lo que son ese tipo de cosas, ¿verdad? Audios en cassette, en casetera, en CDs, audios también en diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, esa seguridad de la información es principalmente trabajada sobre ese tipo de elementos físicos y digitales. Entonces, tenemos que estar hablando por ejemplo, si estamos en una biblioteca, bueno, libros, es información física, que los libros se llenan de hongos, se llenan de suciedad, se llenan digamos, entre más tiempo pase, las hojas se vuelven amarillas. Entonces, esa seguridad de la información que estamos hablando ahí, esa seguridad tenemos que resguardarla, no solamente sabiendo cómo trabajarla, digamos, en la parte ambiental, sino también estructuralmente de la información como tal. Y también la parte digital, cómo tratarla, ver qué tan seguro es. Y también no solamente eso, sino qué tan libre es, qué acceso va a tener libre esa información, ¿verdad? Y tiene que estar exenta de todo daño y todo peligro y todo riesgo. Entonces, la seguridad de la información engloba, es un globo, o sea, muy, muy grande, donde tiene todos estos elementos. Seguridad, tanto física como digital. Y la ciberseguridad, estamos hablando, se centra solamente en medios digitales. Estamos hablando que solamente y exclusivamente trabaja en lo que son información o datos que son digitales. Entonces, videos digitales, audios que están en llaves Maya o que están por ejemplo, en servicios o sistemas de almacenamiento tipo SAN. Y esa información o esos datos que hoy en día tienen muchísima relevancia, tienen que tener unas medidas y tienen que tener un tratamiento específico para la información. También se aplica a la seguridad de la información de los sistemas que están interconectados
Y recordemos que un sistema lo que hace es automatizar un proceso y ese proceso lo que hace es que viene una entrada, se hace un proceso como tal y trae una salida. Entonces, ese proceso, ese sistema que procesa esa información también hay que asegurarlo como tal, ¿verdad? Entonces, particularmente la línea de ciberseguridad tiene ese elemento. Entonces, se centra en medios digitales exclusivamente. Las medidas de protección de la información recaen, ¿verdad? Y las amenazas recaen en esos medios o en esos datos digitales. Y también el alcance de esa seguridad o esa ciberseguridad no solamente es en los datos, sino también que eso en los sistemas de información en donde recae ese tipo de, digamos, seguridad o tiene ese alcance a nivel de amenazas y demás, ¿verdad? Entonces, ya tenemos dos conceptos claves. Tenemos el concepto de la seguridad de la información, que es grande, que es formato físico y virtual, y adentro tenemos la ciberseguridad, que se enfoca solamente en un aspecto digital, en los datos digitales como tal. ¿Ok? Voy a pasar acá. ¿Ok? Otro concepto importante que tenemos que manejar es qué es un malware. Un malware es acrónimo es un software malicioso y es un tipo de software diseñado para causar daño, robo o alteración en un sistema informático, dispositivo de móvil o de red. Y también puede tomar muchas formas como virus, gusanos, troyanos, spyware, ransomware, adware y otros. Entonces, un malware pues, reúne las características necesarias como software malicioso que tiene para robar, digamos, tiene características de alteración de la información, robo de la información y demás. Entonces, tenemos que caracterizarnos en que este malware, en que este software que está acá, pues tiene una concepción y puede derivarse o puede alterarse como si fuera un virus, un gusano, un troyano, etc. Ahora bien, algunos temas interesantes que se pueden ver a nivel mundial es el estado del riesgo cibernético en tiempos de COVID. En tiempos de COVID sí es importante mencionar que hay un antes y un después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de la pandemia veíamos la seguridad o la ciberseguridad de una manera diferente. Sabíamos que existía, sabíamos que estaba ahí, pero digámoslo así, no le dábamos tanto bola. Entonces, no le dábamos tanta bola, ¿por qué? Porque sabíamos que habían virus, habían troyanos, digamos que teníamos un elemento ahí que usted se iba a las oficinas, bueno, no importa porque en las oficinas había antivirus y teníamos un sistema de firewall y demás. Y entonces, no había un riesgo, pero había un riesgo, digámoslo, entre comillas, medido. Cuando se viene la pandemia, cuando se viene el COVID-19, explota el tema de la seguridad digital, explota el tema de la ciberseguridad y ahí tiene un componente muy importante, ¿verdad? Las empresas, las industrias, las universidades, las instituciones educativas y no solamente eso, sino las instituciones del Estado que comienzan con no solamente temas de que todo se transformó digitalmente, las universidades se transforman digitalmente, una transformación digital importante, hubo una disrupción importante en las empresas y en la región, y se produce una conversión digital a nivel mundial. Esto produce que los ciberatacantes tengan una importancia muy relevante. Y es que en la región, por ejemplo, después de o durante la pandemia, hay un aumento de un 31% de las empresas que han percibido un aumento en lo que es ataques cibernéticos. Entonces, después de la pandemia, nos fuimos para la casa, fuimos a trabajar a nuestras casas, nos conectamos remotamente y tenemos un desborde gigantesco hacia la tecnología y hacia la conectividad. Entonces, esto produce que, como decía en la presentación, 31% de las empresas perciben, esto es un estudio de Microsoft y Marsh, en donde perciben que los ataques cibernéticos aumentan.
El 27% de las empresas se implementan trabajo remoto y reafirmaron su fuerza laboral que trabaja exclusivamente desde sus dispositivos y desde de la organización. Ahora bien, la gente se fue para la casa a trabajar, muchas veces utilizando no solamente equipos o equipamiento de nuestro, digamos, de la institución o dispositivos de las empresas, sino también utilizando dispositivos propios, dispositivos de de nosotros que probablemente tengamos, que sean unos dispositivos que tengamos en nuestras casas una menor capacidad de seguridad, ¿verdad? Eh, y posiblemente no tengamos, nuestra empresa nos compra un antivirus, pero tal vez en mi computadora personal no tengo un antivirus, en mi teléfono no tengo antivirus, en mi tableta no tengo un antivirus, o tal vez tengo un antivirus de una baja categoría. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el 24% de las empresas aumentaron su presupuesto de ciberseguridad y el 26% en protección de datos. Solo el 17% de las empresas, de las organizaciones cuentan con un seguro de riesgo cibernético. Entonces, lo que nos dice esto es que más gente utiliza sistemas de información en línea, más gente coloca datos en línea y más gente tiene la capacidad de trabajar remotamente y utilizando no solamente dispositivos de las organizaciones, sino que también utilizando dispositivos propios. Y como les decía, muy probablemente estas computadoras o estos dispositivos tengan una medida de seguridad baja. Ahora lo vamos a ver más adelante con unos ejemplos, ¿verdad? Esto es muy relevante porque se nota o denotamos el aumento, el claro aumento en lo que es el riesgo cibernético antes y después del COVID-19. Este es un mapa actual, digamos, de cómo, de cuáles son las instituciones, no, perdón, los países en Latinoamérica que tienen mayor porcentaje de ataques cibernéticos en el último año. Entonces, estamos viendo que ahí vemos Argentina con 13%, Chile un 3,6%. Vemos a Brasil, que Brasil es el número uno, el país número uno en Latinoamérica que recibe ataques de phishing, malware y demás. Por ahí vemos a Costa Rica, ¿verdad? Que tiene un 2,5%, más que Nicaragua, más que Panamá, ¿verdad? Nosotros recibimos muchísimos ataques, más que Honduras, inclusive, más que República Dominicana, El Salvador. De la región centroamericana somos los más pesados, digamos, en cuanto a ataques cibernéticos se refiere. Ustedes ya lo han vivido el año pasado con los ataques a Hacienda y los ataques a todo lo que son los sistemas gubernamentales. Entonces, probablemente vean que Bolivia es muchísimo más grande que nosotros y tiene una menor cantidad de ataques que reciben ataques cibernéticos, igual que Paraguay. Ahí tenemos a Uruguay también con un 0,4%. Nosotros tenemos suena poco, pero en realidad es bastante, es un 2,5% de ataques. Entonces, ya ahí pueden ir viendo cómo la capacidad, digamos, o el punto, el foco que tenemos a nivel de Latinoamérica es relevante, ¿verdad? No es, sin hablar de Brasil, que ya con un 19%, Argentina, ¿verdad? O si no, México con 17,5%. Y eso también tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Costa Rica tiene un desarrollo, yo considero alto a nivel latinoamericano. Las universidades también tienen un desarrollo relativamente alto, digamos, en cuanto a infraestructuras, a temas de cantidad de equipos y demás, ¿verdad? Entonces, eso hace que estemos más propensos. Bien, ataques de phishing. ¿Pero qué es phishing? Phishing simplemente es un ataque determinado de cibernético
en el cual tenemos la posibilidad de tener suplantación de identidad, nos hacen engaños, digamos, en redes sociales para saber de que la página, por ejemplo, del Banco Nacional, es la del Banco Nacional, ¿verdad? Que los correos electrónicos vienen de un banco de Costa Rica o del BAC San José, y nos están pidiendo información. Entonces, simplemente el phishing es como eso, como una combinación de factores en los que me engañan y me hacen ingeniería social para que yo pueda caer en esos engaños, ¿verdad? Obviamente son milimétricos, o sea, las páginas, para que yo caiga en una de esas estafas en las que me llaman, me mandan mensajes por WhatsApp, mensajes SMS, ¿verdad? Y pueda yo caer y pueda darles información relevante o datos relevantes de mis tarjetas, de mis contraseñas. Y entonces, lo importante del caso es que estos ataques particularmente tienen eso, ¿verdad? Ese engaño por sobre una capacidad real, digamos, que tiene uno de ver una imagen que es igual a la del banco, tal vez no tengo la capacidad de revisar bien, digamos, los nombres que existen ahí. Ahora les voy a dar unos tips interesantes para poder trabajar eso. Entonces, 4 tipos de phishing, de ataques de phishing hay: por correo electrónico y la suplantación de identidad que se llama spoofing. Entonces, ese ataque principalmente es que yo, por ejemplo, me hago pasar por Suani o por Viviana y les mando un correo a nombre de Suani o de Viviana Berrocal y les pido, ok, mire, es que necesito que me dé su contraseña para poder trabajar algo aquí. Entonces, mira, y como es Viviana, entonces yo le tengo mucha confianza, aquí está la contraseña, pero en realidad es un ciberatacante que está utilizando un ataque por medio de phishing, utilizando una suplantación de identidad spoofing. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Siempre desconfiar de los elementos que tenemos actualmente. Correo electrónico es uno de los ataques muy característicos del phishing, ¿verdad? Entonces, tenemos correos, antes era mucho, digamos, mucho a nivel de correos electrónicos que llegaba. Ahora hay diferentes herramientas que nos ayudan a detectar eso. Es muy difícil porque los correos electrónicos llegan, los del banco, digamos, típicamente hablamos de bancos porque es donde está la plata, y donde está la plata, ahí es donde los atacantes están trabajando. Entonces, es muy difícil que cuando un banco primero, vamos a permitir que el Banco Nacional, digámoslo así, o el Popular, nos mande un correo electrónico o dejar pasar un correo electrónico del banco. Lo que pasa es que el próximo correo electrónico que un ciberatacante va a utilizar bajo ataques de phishing, basados en una suplantación de identidad, va a utilizar una careta, digamos, del Banco Popular, digámoslo así, o del Banco Nacional, utilizando la misma careta, los mismos dibujos, la misma técnica, ¿verdad? Pero, y ahora vamos a ver, cambiando algunos detalles bueno, uno cuando ya los ve, son muy claros, pero cuando uno está en el día a día, la parte laboral, pues tiene muchísimos elementos que son muy fáciles de que uno se vaya, digamos, y que dé la información como tal. Entonces, siempre tenemos que desconfiar de la información que nos llega. También phishing en redes sociales, que últimamente se ha vuelto una moda en redes sociales, capturan las redes sociales de una entidad bancaria y posiblemente pues ponen igual sus mismas logos, eso es muy fácil de sacar, los mismos logos, los mismos imágenes, los mismos textos, ¿verdad? Que ellos tienen, entonces los pueden trabajar ahí. El phishing por medio de SMS o el smishing, ese tipo de phishing por SMS, pues es una categoría importante en las que nos envían muchos chats, ¿verdad? A nivel o muchos mensajes tipo SMS para poder
capturar nuestra información. Entonces, el banco tal o la entidad tal te está enviando un código porque su tarjeta ha sido bloqueada. Entonces, uno, uy, mira, se me bloqueó la tarjeta, voy a darle aquí. Entonces, apenas le diste ahí, te va a salir una ventana misma del Banco Nacional o el banco de X, de la entidad bancaria, donde te va a decir, su tarjeta ha sido bloqueada, por favor, bríndeme la información. Entonces uno va y para que no le bloquee la información y le pone los datos. Entonces ya ahí está. Y por eso nos empiezan a robar muchísima información. Y es en segundos, cuando usted ya se dio cuenta, es que ya le vaciaron la tarjeta. Otro de los elementos interesantes que es el phishing por llamada, que ese se da muchísimo en nuestro país. Tenemos una guerra declarada, digamos, en nuestro país, en lo que son phishing por medio de llamada telefónica, que te llaman y te dicen, mira, te hacen ingeniería social, digamos, hola, ¿cómo estás? Saben cómo se llama tu perro, saben dónde vivís, saben su número de cédula, saben la placa de su carro, de qué color es su carro, si usted cuántos hermanos tiene, ya le tienen el ojo puesto. eh, y es muy importante porque ya muchos de esta información la tienen ellos. Entonces, cuando una vez que lo llaman a uno con estas características de phishing, llaman igual, soy de la entidad bancaria y tienen hasta todo, digamos, el protocolo que un banco pueda tener a ese nivel. Te estamos llamando porque hay una transferencia que se acaba de hacer y es una transferencia de allá de un país lejano y que hay que bloquear la cuenta ahorita. Por eso es que me tienes que dar estos números y entonces cuando ya usted lo enrolan en ese tipo de, 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 digamos, de conversación o de protocolo, ya uno se fue. Entonces es importante, digamos, ver y discernir, desconfiar, primero los avisos de las entidades bancarias donde dicen que nosotros no pedimos información. Por ejemplo, la UNED no es una institución que pida información de este tipo de cuentas bancarias, digamos, de códigos, los que están detrás de la tarjeta, o si no, contraseñas que ustedes tengan de su cuenta bancaria, sus PIN, tampoco esas instituciones, digamos, normalmente no lo hacen. Pero la llamada es tan bien hecha, la llamada es tan bien elaborada, con todo su protocolo, que uno se va en ese rol que le ponen a uno, que saben, como les digo, saben su nombre, saben su teléfono, saben qué tipo de carro tiene, si tiene papá, cómo se llama, o sea, tienen toda esa información. Entonces, toda esa ingeniería social que ellos hacen, ya lo tienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿No? Phishing y los cuatro tipos, pueden ver un poco más, pero esos son los cuatro tipos más tipos claves que hemos visto últimamente. Algo interesante que es parte del phishing, ¿verdad? Aquí vemos dos páginas completamente iguales. Si ustedes ven, digamos, eso, el PayPal. PayPal, no sé si lo conocen, PayPal es una de las herramientas más utilizadas para transferencia de dinero a nivel mundial. Entonces yo puedo comprar algo y con la cuenta PayPal, entonces me pasan el dinero por ahí. Entonces, si ustedes ven, las dos páginas son totalmente similares, ¿verdad? La página 1, que es la que está a la izquierda de su pantalla, la página fraudulenta, y la página 2, que es la página derecha de su pantalla, la página segura, ¿verdad? Vemos, quiero resaltar aquí algunas características importantes. Por ejemplo, el logo de PayPal. También tengo el Sign Up, que es donde se loguea, es el login, ¿verdad? Aquí dice que Security Center, ¿verdad? Eso también, ese tipo de cosas nos hacen pensar bien, ¿verdad? También que hay algo importante, vienen los logos, ¿verdad? Vienen la parte donde está el email address, obviamente la contraseña que nos van a capturar, ¿verdad? Todo el estilo de la página es el mismo estilo de PayPal, ¿verdad? Tenemos que si la quieren en inglés, si la quieren en español. Algo importante también, que viene el tema de las tarjetas, Visa, Mastercard, American Express, Discovery, ¿verdad? Y algún otro banco que tengan ahí. Entonces, ustedes ven
que la página es completamente real, ¿verdad? Y algo muy importante es que viene ya con el sello de verificación de seguridad. Ojo, ¿verdad? Viene con el sello de seguridad como tal. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Esas son las cosas que tiene la página de phishing o la página que me están tratando de poner, de suplantar para poder yo enviar esta información. Claro, cuando yo vengo y pongo el email address y pongo la contraseña, me di cuenta de que todo está bien, todo está check. Ya tienen con solo login aquí, ya tienen mi contraseña capturada. Tienen mi correo electrónico, mi contraseña capturada. Y como ya tienen mi correo electrónico, tienen mi PayPal, ¿verdad? Probablemente ese mismo correo es el que yo uso para Facebook, entonces tienen mi Facebook. Probablemente ese es el mismo correo y esa misma contraseña que utilizo para Instagram, entonces ya tienen mi Instagram. Y probablemente para finalizar, esa misma contraseña es la que yo uso para el banco. Entonces, ya tienen información importantísima mía, ¿verdad? Entonces, que eso en segundos ya lo capturan y empiezan a probar en todas mis pantallas. ¿Cómo trabajar esto? Pues, digamos, hay varias formas en las que nosotros podríamos eventualmente fijarnos. Vean que, por ejemplo, a pesar de que es la página PayPal, no es el dominio de PayPal. De hecho, que dice www.fotobonal.ta, ¿verdad? Al final dice paypal.com, ¿verdad? Pero en realidad el dominio principal no es PayPal, es otro que no es de PayPal. Entonces es una suplantación en sitio web como tal, que tiene todos los elementos necesarios. Entonces probablemente esto cómo llega, llega un correo electrónico donde dice, bueno, PayPal está requiriendo, le acaba de llegar un pago por PayPal, pero métase a este enlace. Entonces le ponen el enlace, una vez que usted le da clic a ese enlace, le sale la ventana como tal, ¿verdad? En este caso, fotobonal, ¿verdad? Y entonces, y usted, ok, usted no se fija en esto, usted ni tan siquiera, uno no se fija en esto, y entonces nada más ve PayPal, perdón, ve las tarjetas, ve que está el logo de VeriSign, y uno dice, bueno, ahí está bien, voy a poner a ver si es cierto que me ha llegado algún pago, y pum, ya me capturaron la situación. Entonces, ¿cómo ver esto? Entonces, particularmente, uno primero hay que fijarse, ¿verdad? Que sea la página PayPal, ¿verdad? Que sean los servicios de paypal.com como tal. Y también hay una importante que es el certificado de seguridad. Normalmente estas empresas bancarias y ya, por ende, por reglamento, casi que todas las sitios web que tengamos actualmente tienen que tener el certificado de seguridad escrito, digamos, ya embebido en sus páginas. Entonces, ver primero que su página sea PayPal, en este caso, que es el ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? Y segundo, que tenga un certificado de seguridad. Voy a darles otro ejemplo acá. Ahí en la pantalla están viendo, si yo me voy a w.unedadccr, ¿verdad? Aquí tenemos la página de la UNED.ac.cr, aquí tenemos la página y vemos que hay un candado. Este candado es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo le doy clic acá, me va a decir que la conexión primero es segura y que pertenece a la unidad CCR. Si yo le doy clic aquí donde dice que la conexión es segura, ¿verdad? Aquí me va a lanzar más información y voy a pedir también que me enseñe el certificado. Entonces, vean, el certificado de seguridad dice que pertenece a la unidad CCR, que tiene este certificado de seguridad que está comprado y que se vence hasta el 2024. Y este es digamos, el SHA, es la criptación que tiene el tema de el certificado. También en detalles puedo ver quién es el que lo vende, el dueño es la unidad CCR, puedo ver la versión, el tipo de algoritmo, el número de serie, la validación, ¿verdad? Entonces, estas son cosas importantes que puedo ver. Digamos, el PayPal, ¿verdad? PayPal.com tiene igual, aquí está la página PayPal, tiene su certificado de seguridad. Si le doy aquí más, entonces veo, dice, ok, nombre común, w.paypal.com, y aquí está el certificado de seguridad. Dice que se vence ahorita
10 de noviembre del 2023. Y en detalles podemos ver también los certificados de seguridad que tiene PayPal, ¿verdad? Y todos a nombre de www.paypal.com. Ahí no dice botonar o si sosal, nada. O sea, ahí lo que dice es paypal.com. Entonces, esos son de los tips que ustedes pueden ver que ya, digamos, un ciberatacante no podría tener un certificado en este momento de PayPal, ¿verdad? Porque lo compran ellos y esos son cosas infalibles, ¿verdad? Hay otros tipos de cosas, pero las más sencillas que podamos ver a simple vista es la utilización de certificados digitales. Entonces, siempre prever primero que es la página de PayPal, ya sea que sea de Costa Rica o de otro lugar, y que tenga un candadito y que este candadito podamos verificar y ojalá más que son entidades bancarias o entidades, por ejemplo, financieras como estas, en donde hay dinero en juego y hay contraseñas en juego, ¿verdad? ¿Ok? Ese es uno de los ejemplos que les traigo el día de hoy y cómo de una forma un poco relativamente sencilla podemos por lo menos tener una validación base para no irnos tan fácilmente. Entonces uno cuando recibe esos correos uno tiene que decir, oh, ojo, porque aquí hay algo que no me suena bien, ¿verdad? Bien. Tenemos este otro ejemplo, ¿verdad? Que son muy, o sea, hay muchos que se dan a nivel de los correos que le llegan a uno, de cuentas bancarias. Este es muy clásico, ¿verdad? El banco, lo invitamos a confirmar rápidamente su información y enviar y evitar una restricción o suspensión de su cuenta. Haga clic en este enlace y probablemente este enlace sea el enlace de PayPal, ¿verdad? Que está acá, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo evitamos estas cosas? Bueno, normalmente las instituciones o empresas tienen filtros a nivel de seguridad donde se invierten para poder detectar estas cosas. Pero las que no se detectan, ustedes como usuarios finales, ¿verdad? Tienen la necesidad de saber y aprender ciertos elementos interesantes, digamos, por los cuales uno podría deducir que es un mensaje malo. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que vea que tiene el check de verificación, ¿verdad? Completo, y digamos que podría verse como un mensaje normal, pero ¿qué características tiene este mensaje, ¿verdad? Vemos que es un mensaje que se ve confiable, que dice que lo invita a confirmar rápidamente la información y que evita la restricción y demás, ¿verdad? Pero ¿qué cosas podemos ver? Faltas ortográficas, ¿verdad? Entonces, información sin tilde. No dice restricción, dice restricción. Sin tilde y le falta la R. También suspensión. No dice de su cuenta, dice du su cuenta, ¿verdad? Y ahí hay cosas que aquí sin tilde, hay cosas que me hacen dudar de ese mensaje, ¿verdad? Y ese tipo de cosas son las que se saltan la seguridad. ¿Por qué? Porque podemos poner N elementos de seguridad que a veces esas cositas se le van se lo logran saltar, ¿verdad? Y esa es la idea, que la gente, que los ciberatacantes se salten esas restricciones de seguridad. Vemos que el mensaje era muy creíble, ¿verdad? Que estaba lo del banco, que me informan que había una restricción. Vea, si yo lo leo rapidísimo, ¿verdad? Puedo ver que el mensaje es normal. Pero si yo veo más a detalle, veo ciertos elementos que es muy difícil. O sea, yo sé que hay entidades bancarias que pueden tener sus faltas de ortografía, pero no tantas, no tantas como esta. Entonces, particularmente este tipo de cosas nos hacen dudar de que en realidad, digamos, de que este mensaje sea verídico, ¿verdad? Bien, este otro ejemplo, ¿verdad? Este otro es un ejemplo clásico. El de la izquierda es un mensaje falso, el de la derecha ya es un mensaje
de alerta de verdadero, ¿verdad? En este caso del Banco Nacional. Vemos que el de la izquierda viene con logo del Banco Nacional, ¿verdad? Aquí vamos a ver diferentes aspectos. Dice Banco Nacional como un, ¿verdad? Con un underscore como tal. Dice que te regala un auto, 0 kilómetros todos los días. Solo tienes que registrarte y actualizar tus datos aquí. Vemos que está la foto del carro, vemos que están los logos del Banco Nacional, participa aquí y aquí está el enlace, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Vemos que el enlace dice HTTP, bueno, primero es HTTP, los sitios que están sin seguridad dicen HTTP como S. Sin embargo, los sitios que tienen certificado de seguridad le agregan una S al final, HTTPS, y trabajan en puertos 443. En los puertos normales, digamos, puerto 80, que es donde trabaja este tipo de, ya no, esto no tiene seguridad. Y también dice bit.ly registro-bn. Este bit.ly no es del Banco Nacional, porque si no diría como este. Únicamente editando en el navegador www.https, ¿verdad? Con el certificado de seguridad, bnonline.fi.cr. ¿Ok? Ese es el correcto. Ese es el enlace que es correcto. El enlace que es incorrecto es este que está acá, que dice bit.ly. ¿Verdad? Entonces aquí vemos algunos elementos interesantes, ¿verdad? Que es una página que parece que es una página de Facebook. Vean que le pagaron publicidad, entonces cualquiera le da clic a esto para ganarme el Audi 0 kilómetros, le aparecería, en ese caso le aparecería un sitio, ¿verdad? Un sitio igual al de probablemente muy parecido al del banco bnenlinea.fi.cr, y entonces uno pone su usuario, su contraseña y su PIN y se fue, ¿verdad? Se fue en todas porque ya ahí no hay marcha atrás. Hay que bloquear la cuenta, hay que ver si no nos sacaron la plata y eso en segundos pasa. Entonces, hojas, ¿verdad? Aquí este sitio es falso por todas las cosas que yo le dije. Aquí tener cuidado con este underscore, tener cuidado de que este enlace no es el correcto, ¿verdad? Y a pesar de que tiene todos estos elementos que nos hacen creer que el sitio es completamente seguro. También les recuerdo que el HTTP, ¿verdad? Y tienen que decir HTTPS de certificado de seguridad. Y si al final de cuentas entramos a la página, tenemos que verificar, ¿verdad? Que haya un certificado de seguridad del banco. ¿Verdad? Y les traje esos ejemplos porque me gusta que tengamos suficientes ejemplos para que podamos ver cómo es que actúa estos temas de phishing o páginas fraudulentas o páginas de estafas que siempre van a estar ahí atacándonos y estar... Y cuando usted ve es que el problema que tenemos es que tenemos un día un trajín del día tan extremo, digamos, que tenemos reuniones y que tenemos esto, que tenemos que estudiar, que tenemos que ir allá, que los mandados y todo, que cuando uno abre el teléfono y ve eso y nada más regístrate aquí con tu PIN, entonces llega y uno pone el PIN, ¿verdad? Y se fue uno. Entonces, tener en cuenta despacio, tener tranquilidad. No todo lo que se ve es gratis, no todo lo que brilla es oro, y tener desconfianza en estos momentos de ciberataques, en estos momentos de guerra cibernética, aunque suena muy trágico. Estamos en guerra cibernética y todos los días recibimos ataques. Nosotros en la universidad todos los días recibimos ataques y se contienen de diferentes maneras, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que tener la ayuda del usuario final para poder que el usuario final no tenga este tipo de problemas y no caiga en estos detalles, ¿verdad? Bien. Ahora, aquí una prueba de fuego. Tenemos un correo electrónico
del Banco de Costa Rica a una cuenta mía. Puede ser. Tenemos el logo del BCR y dice cuenta congelada, estimado cliente. El motivo de este mensaje es para notificarle que las continuas solicitudes de extracto de bancario, ojo, ¿verdad? De su cuenta hacia otro email que no corresponde al de su cuenta abonada y por motivos de seguridad su cuenta ha sido congelada para evitar fraudes y así confirmar que usted es el titular. Es necesario que verifique su cuenta y a continuación pulse en aceptar para continuar con el proceso de bloqueo. Vemos que tiene el elemento de seguridad, vemos tips de... Ah, bueno, y tras de eso nos da un tip de seguridad, dice tip de seguridad, ¿verdad? Que está acá. Dice, BCR nunca le solicitará instalar aplicaciones que dicen contener premios por parte del Banco de Costa Rica. Pero esto es, claramente un correo electrónico, digamos, fraudulento. Yo quisiera hacer la pregunta incluso también a Su y Viviana, que sé que están ahí pegadas, bien, poniendo atención. ¿Dónde está el error en este correo electrónico? Ay, ay, ay. ¿Verdad? Ahí hay un error. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Digamos, el nombre del banco está bien, no tenemos unas faltas de ortografía claras, tenemos el logo de VeriSign, que ese logo lo pueden copiar y pegar como sea, ¿verdad? Tenemos el logo de 135 años, y no solamente eso, por eso es que traje yo este ejemplo, y me pareció demasiado loco esto. Tiene un tip de seguridad, me dice, tengo un tip de seguridad para usted. BSR no necesitará instalar aplicaciones, ¿verdad? Entonces uno dice, pues puchi, sí, este es el banco, ok. ¿Dónde está el error? El error está aquí, ¿verdad? El mensaje viene de bancobcr.com.cr. Este no es el, este no es la dirección del banco del BCR. La dirección del banco BCR es bcr.fi.cr, inclusive. Digamos, es un .fi.cr, financiero.cr. Y este enlace, vean, claro, uno se va muy rápido porque es Banco BCR y uno dice, sí, .com.cr. Este claramente no es el dominio del banco. El banco es bancobcr.fi.cr, algo así. Entonces, esto es lo que hay que ver, hay que verificar. Vean que el mensaje es súper estético. Este me gustó mucho porque el mensaje es súper estético, el mensaje es muy bonito, muy bien elaborado y tiene todos los elementos de seguridad, inclusive hasta te dan un tip de seguridad. Esto es increíble. Entonces, siempre hay que dudar de este tipo de correos, ¿verdad? Oiga, y lo mejor de todo es que no solamente esto, detrás de este correo viene una llamada, ¿verdad? Detrás de este correo hay una llamada telefónica donde me llaman y me dicen, vea, somos del Banco BCR, te acaba de llegar un correo y usted dice, uy, sí. Por favor, dele clic aquí a este enlace porque necesitamos bloquear su cuenta o desbloquear su cuenta porque hay una transacción fraudulenta, etcétera, etcétera. Te ponen todo en la historia, en el protocolo, ¿verdad? Y entonces usted dice, pucha, sí, mira, me llegó el correo, me llamó el banco, uy, ya está, ¿verdad? Y ya está que ya le robaron 200,000 pesos. ¿Verdad? Entonces, ojo con estos temas. Siempre, siempre, siempre desconfianza, siempre, ante todo desconfianza de lo que está pasando. Y tras de eso es que tengo una presentación, tras de eso es que en 5 minutos tengo una charla que dar de ciberseguridad y me llama el banco y me acaba de llegar, uy, no, 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 está bien, démosle, ¿verdad? Y entonces nos agarran en los momentos menos indicados. Si ustedes se fijan, vea, 7 de enero, saliendo de diciembre, ¿verdad? 2013, ¿a qué horas? A las 10:46 de la mañana, exactamente cuando usted está en lo más y mejor de su día, ¿verdad? Entonces, usted está en lo más y mejor de su día, hay plata, porque en enero hay plata, la gente siempre tiene el aguinaldo, que ya viene el salario escolar y que todo eso,
Y entonces a las 10 la gente no se fija en esto, pero es importantísimo. 10:46 de la mañana, exactamente cuando estoy en lo más y mejor en las reuniones. Y exactamente, ojalá que esté enfrente del jefe y que me llegue un correo y en eso que me llega el correo me saca una llamada y en eso me llega un WhatsApp donde me dice, y dice, le acabamos de mandar un WhatsApp donde viene un enlace, ustedes tienen que poner ahí el PIN, por favor, porque si no le van a robar su dinero. Y entonces uno llega en la tarantazón, ¡pum! ¿Verdad? Ellos tienen, esa ingeniería social es súper fina, entonces tienen todo calculado. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, ¿qué cosas nos ha pasado en Costa Rica? En Costa Rica nos pasó, el gobierno confirma que Conti exige 10 millones de rescate. El año pasado tuvimos un ataque cibernético frontal muy fuerte, digamos, muy fuerte. Uno de los ataques más fuertes que yo he visto en todo lo que tengo en mi carrera de informática en contra de un gobierno, digamos. Se decía que primero, bueno, este fue un ataque de ransomware. Este fue un ataque tipo ransomware, es un ataque, ese tipo de ataques vamos a verlo más adelante. Este tipo de ataque fue un ataque frontal directamente a lo que son sistemas informáticos de gobierno. Sustrajeron información importante. Conti, que es un grupo criminal cibernético, informático, un grupo criminal informático, exigió 10 millones de dólares por el rescate, entre comillas, de información, ¿verdad? Y se hizo una extorsión. Los piratas informáticos hicieron una extorsión grande, general, ¿verdad? Eh, y ustedes me dirán, ¿qué hay que hacer en estos casos? No pagar. No pagar estos tipos de rescate, entre comillas, de rescate, no son pagables, digamos, se censura el hecho de que se tenga que pagar un rescate de estos, por más importante que sea la información. Ya la información se perdió, lo que hay que hacer es reconstruir, primero ver con herramientas informáticas cómo fue que se metieron, a dónde fue que se metieron, eh, y muy probablemente no se vayan a agarrar, digamos, siempre hay como, a mí daba como cierta, digámoslo, risa entre comillas, porque decían que vamos a agarrar, vamos a tomar, los vamos a encarcelar a los piratas informáticos que están detrás de esto, eso es imposible. Tengo que ser muy realista, este tipo de ataques es imposible detectarlos, digamos, a nivel de saber quiénes son, porque son herramientas, digamos, muy superiores, son herramientas que te dicen que usted tal vez, yo estoy aquí en Costa Rica, pero el ataque fue desde Rusia, ¿verdad? Y se dijeron que los ataques fueron desde Rusia, pero probablemente hayan sido desde Brasil, desde Estados Unidos, desde cualquier otro tipo de lugar. Es muy difícil ver algo como eso, porque ahora hay herramientas que, digamos, envuelven esas conexiones muy bien y que es muy difícil. Entonces, en ese momento hubo un ataque frontal de tipo ransomware, hubo captura de información y se exigió un rescate de 100 millones de dólares por eso. Hubo un boom porque hubo un atraso y ¿qué es lo que causa el ataque, verdad? Del grupo Conti, ¿qué es lo que causó? Un freno en el país. Se causa, esa es verdaderamente el impacto, ¿verdad? No, no tanto saber cuál es la información o cuántos gigas se robaron, sino es el impacto global que eso exige. Por ejemplo, el impacto fue claramente un freno en el proceso normal, en la producción de un país, ¿verdad? Eso es lo que ellos, digamos, festejan, de que, y obviamente si hay un país, pues, que paga esas millonadas, pues, se ganan el dinero, pero realmente nunca hay una garantía de que cuando uno entregue el dinero le van a entregar la información, nunca hay una garantía de eso, muy difícil encontrarlos, entonces, no se pierde tiempo en eso. Lo que se tiene que empezar a trabajar es en reforzar sus sistemas de seguridad, bajar los equipos que están involucrados en eso, hacer
digamos, informática forense, digamos, entrarle a todos los sistemas, entrarle a los equipos que fueron vulnerados y tratar de ver a dónde están los problemas y empezar a recuperar los sistemas que están caídos, ¿verdad? Y que tengan una recuperación con un nivel de seguridad aceptable, ¿verdad? Razonable. Eso fue lo que sucedió. Vemos algunos ejemplos. En ese momento, Conti amenaza con revelar datos internos de Hacienda y base de contribuyentes. Eso fue en el 2022. Conti con su plataforma eh, amenazó con revelar los datos de Hacienda, pues algunos se revelaron, otros no, ¿verdad? Entonces, muy probablemente esos sean, digamos, igual engaños, son expertos en el engaño y muchas de esas cosas eran correos, ¿verdad? Electrónicos. Otra cosa que les iba a contar, que muchos de estos elementos no fueron directamente a lo que son servidores, sino que, o los servicios en línea que ustedes ven ahí, sino que fueron ataques que se introdujeron por medio de usuarios que dieron clic a esos correos fraudulentos, ¿verdad? Y fueron usuarios internos que probablemente dieron clic ahí a algunas páginas y las páginas enviaron algún tipo de ransomware, algún tipo de virus, troyano y demás que por esa manera sustrajeron esa información. Entonces, claramente, no solamente tener una gran cantidad de equipos de seguridad carísimos, sino también la educación y la cultura de los usuarios finales al tener al informarles de que no deben de creer en todo lo que ven en el site, ¿verdad? Estados Unidos ofrece recompensas por hackers tras ataque de Costa Rica. Hubieron también recompensas. El ataque no solamente fue afuera, sino que fue a lo interno. Parece ser que hubieron ticos envueltos, digamos, en estos ciberataques, que conocían también muy bien. Hacienda, MISID, Raxa, la Caja Costarricense de Seguro Social fueron atacados. Tuvimos un ataque en serie, digamos, y muy, muy, muy serio. Este ataque frontal a lo que son los sistemas informáticos en aquel momento, muchas instituciones, y nosotros como universidad tuvimos que reforzar montones la seguridad, y lo seguimos reforzando porque, como les digo, ataques hay todos los días, hay ataques todos los días a nivel de este nivel. Entonces, el ataque, como les decía, fue frontal, fue un ataque directamente a Hacienda, a MISID, a Raxa y un montón de instituciones del Estado que tenían vulnerabilidades serias, serias en sus infraestructuras y que era muy fácil vulnerar, ¿verdad? Algo les iba a comentar sobre esto, y es que, por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar es el de la CIA. Se dice que en algún momento la CIA fue atacada, digamos, seriamente, y hay una anécdota que dicen que, bueno, la CIA tiene muchísimas, muchísimas equipos de seguridad carísimos, digamos, a nivel de su infraestructura. Sin embargo, ¿cómo lograron entrar? Resulta ser que en la entrada de los edificios pusieron una llave malla, ¿verdad? Ahí tirada. Y entonces esa llave malla, dice la anécdota que la llave malla, digamos, un usuario, un funcionario de la CIA, tomó la llave malla, ¿verdad? Y se le llevó, mira, una llave malla, qué bonita, debe tener música o imágenes o lo que sea, y la inyectó en una de las computadoras, y una vez inyectadas las computadoras, se filtró la información y hubo un ataque, digamos, a través de una llave malla. Entonces, ahí lo que les digo, la importancia es desconfiar de todo, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que por más caros y por más inversión que yo tenga en infraestructura a nivel de seguridad, si suceden esas cosas, que un usuario agarra una llave malla y la introduce en una computadora de la compañía, y tal vez esa computadora de la compañía no tenía un antivirus bueno, pues ya contaminó al resto de las computadoras. Bien.
Ahí doy paso al tema del ransomware, ¿verdad? ¿De qué es el ransomware? El ransomware o secuestro de datos, lo voy a leer, es un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción. Vemos que eso fue lo que pasó el año pasado a nivel de las instituciones del Estado, ese ataque que les decía, Hacienda principalmente, ¿verdad? Después se derivó otras entidades eh, del gobierno. Principalmente es un secuestro de datos, ransomware es un secuestro de datos, ¿verdad? Y hay de dos tipos, el tipo bloqueo, que afecta las funciones básicas del equipo, y hay un tipo de cifrado, que cifra los archivos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago un ataque con los datos que tiene Suani, por ejemplo, y entonces yo, una de dos, se los bloqueo, ¿verdad? Y le digo, usted no los puede utilizar, o se los borro, digamos, simplemente se los elimino de ahí, los tengo yo, y le digo, bueno, ya no, usted no los tiene, ¿verdad? Y me tiene que pagar un rescate de 10 millones de dólares para que yo le devuelva sus datos. Ah, bueno, y no solamente eso, si usted no me da esa plata, yo voy a poner un sitio web donde voy a publicar toda la información que usted tenga. También el ransomware que es cifrado, que yo simplemente no bloqueo o elimino, sino que lo que le digo, ok, usted va a entrar a sus datos, le va a pedir un usuario, va a pedir una contraseña, ¿verdad? Y está cifrada. Entonces, yo le digo, bueno, usted tiene, yo tengo el código, digamos, que usted tiene que ponerle, ¿verdad? Sus datos para poder accesarlos y potencialmente me tiene que pagar una plata para eso. Entonces, esos son los ataques de ransomware. El repaso es un secuestro de datos, es un programa dañino, un malware, ¿verdad? Que restringe el acceso a determinadas partes de archivos o sistema operativo y pido un rescate, digamos, a cambio de la restricción. Bien. Vamos a ver algunos ataques aparte del phishing, ¿verdad? Que es ransomware, que es uno de ellos, que vimos ejemplos claros. Otro es un ataque fuerza bruta, ¿verdad? El ataque fuerza bruta consiste en probar todas las combinaciones de caracteres posibles hasta encontrar la respuesta correcta. Ok, yo tengo un usuario que es Rojas, CCR y una contraseña. Entonces esa contraseña, por medio de un ataque fuerza bruta, va a empezar digamos, el ataque de fuerza bruta va a empezar a probar mi contraseña en un número rapidísimo de veces para poder llegarle al código de esa misma contraseña, para poder llegarle a cuál es la contraseña normal. Entonces, obviamente que a veces se puede tardar mucho tiempo, a veces depende de la contraseña, se tarda corto tiempo en eso, ¿verdad? Pues nuestras contraseñas normalmente van a ser utilizadas, digamos, palabras del diccionario, las listas de contraseñas comunes, digamos, como QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, tal vez el nombre de mi perro, el nombre de mi gato, y ese tipo de cosas son muy nocivas para poder tener una contraseña segura, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama un ataque frontal o un ataque de fuerza bruta. Tengo dos enlaces interesantes que quiero ver con ustedes. Este es el primero, que es el password Kaspersky. Kaspersky es una empresa Kaspersky es una empresa de seguridad, ¿verdad? Es una empresa de antivirus, ¿verdad? Y ellos tienen una página muy bonita, que ahí la están viendo en pantalla. Es una página muy bonita, en el caso que no lo estén viendo me avisan, que se llama Comprueba tu contraseña. Y este enlace que está ahí, digamos, esta página web, lo que nos dice es que mide si tu contraseña es segura o no mediante un ataque de fuerza bruta. Entonces, vamos a probarlo, ¿verdad? Digamos que yo tengo una contraseña y mi contraseña
voy a hacer la típica, UNED 2023, ¿verdad? UNED 2023. Dice, y él me mide y me dice, ok, UNED 2023 hace tiempo que deberías de haberla cambiado. Malas noticias, palabra de uso frecuente, ¿verdad? Y tu contraseña no aparece en ninguna base de datos de contraseñas filtradas por el momento, pero sí me dice que pueden hackear tu contraseña, ¿verdad? Incluso dice que, ups, pueden hackear tu contraseña antes, incluso de que digas, ups. O sea, ya con esta contraseña usted dice, ups, y se la ganaron, ¿verdad? En un ataque de fuerza bruta. Pero vamos a ver, vamos a modificar. Bueno, digamos que no se llama moneda, mi perro se llama Peluquín 2023. Peluquín 2023. Dice, es hora de cambiar tu contraseña. Tu contraseña se puede craquear fácilmente, ¿verdad? Y dice, esta contraseña puede ser descifrada más rápida que el tiempo en que puede tardar en volver de un breve paseo. O sea, con esta contraseña Peluquín 2023, alguien va a dar un paseo y ya se la hackearon, ¿verdad? Pero digamos, vamos a tratar aquí de hacer cosas interesantes. Digamos que yo quiero, vean, lo siento mucho, ciberatacantes, lo siento mucho, policías informáticos, pero yo quiero que mi contraseña sea Peluquín 2023. ¿Ok? Bueno, está bien. Entonces, vamos a hacer diferentes variantes. Vamos a poner una P mayúscula, ¿verdad? Igual, ahí tenemos que la cuestión está, que es variable. Digamos que en lugar de una E le vamos a poner un 3, ¿verdad? En lugar de una L, vamos a poner una L mayúscula. Digamos que una U puede ser un 6, ¿verdad? Una Q mayúscula. En lugar de una U, otro 6 para ¿verdad? Constantes con eso. Igual, vean que el medidor sigue siendo que es variable. Una I, vamos a poner un 1, ¿verdad? O, ¿verdad? Un signo de pregunta, un signo de admiración, ¿verdad? También una N, vamos a poner una N mayúscula, sigue la palabra como peluquín, le vamos a poner un punto, ¿verdad? Y 2023 voy a ponerlo aquí digamos, en signo de dólar. Esto es, en lugar de un 0 es una O, signo de dólar, ¿verdad? Y un 3 tal vez es una E mayúscula. Y ahí voy, ¿verdad? Digamos que vamos a poner un punto y aquí voy a poner un guión bajo. Aquí vamos a ponerle un arroba. Vamos a ponerle un arroba. Aquí vamos a ponerle un arroba. Ahí vamos a poner un arroba. Siguen los problemas, ¿verdad? Vean que lo difícil que es esta contraseña, ¿verdad? Y ya me está diciendo igual que se puede descifrar. Pero voy a ponerle aquí otras cosas, digamos, un otro punto. Voy a ponerle aquí un asterisco. Voy a ponerle un ampersand. Voy a ponerle una, digamos, 34. Vamos a ponerlo más difícil. Vamos a ponerla bien larga ahí. Ya está. Esta contraseña es larguísima, ¿verdad? Pero dice que buena contraseña. Tu contraseña es resistente al pirateo. Tu contraseña no aparece en ninguna base de datos. Y dice que tu contraseña puede ser descifrada con un ordenador común en 10.000 más siglos. ¿Ok? Entonces, esta es bastante gruesa, ¿verdad? Entonces voy a irla bajando un poquito, digamos. Voy a bajarle un poquito, voy a quitarle este coso, voy a quitarle el ampersand, símbolo de dólar, ahí sigue siendo buena, ahí sigue siendo buena, ahí va, ¿verdad? Ahí ya me bajó. Vemos que aquí la F, aquí la diferencia entre esto es la cantidad de caracteres. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más de 16 caracteres, ¿verdad? Entonces podríamos quitar esto y poner un ampersand, signo de, ¿verdad? Y poner un 3. Ahí todavía estamos fregados, 2. Pero imagínense, ¿verdad? Con algo tan crítico, ahí me la puedo ver. Yo puedo variar esto, por ejemplo,
UNED 2K23, ¿verdad? Normalmente lo que ponemos. Asterisco 6734, y ahí está. Vean que esta contraseña, UN, signo de tal, ¿verdad? Signo de gato, punto 2K23, asterisco, ampersand, 6734, vean que es una contraseña buena. Entonces, esto es una contraseña que es muy buena para trabajar. Entonces, si ustedes quieren verificar su contraseña o quieren crear una contraseña como tal, hay muchísimas páginas también que pueden crear contraseñas nuevas, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ver una contraseña, digamos, tienen que ponerle números, letras, símbolos, puntos, mayúsculas, minúsculas y demás, ¿verdad? Entonces, vean que esa es una contraseña buenísima y está más o menos fácil de aprender. Entonces, y es una contraseña que está muy difícil que la puedan piratear. ¿Ok? Otro sitio, otro sitio que les quería enseñar es este, ¿verdad? Otro sitio que les quería enseñar es este. Voy a quitarme aquí. Este no lo tenía. Vamos a ver. Este sitio que es este, ya se los voy a enseñar. Un segundito. Este sitio es este. ¿Ok? Se llama Fish Check, ¿verdad? Este Fish Check me indica si una página tiene mucha publicidad, eso sí, ahí disculpen por el tema de la publicidad, pero es que son páginas que son así. Yo puedo decir www.unedacr para ver si esta página es fraudulenta o no, ¿verdad? Eh, bueno, que esto ya lo chequeé, pero ve el análisis, entonces, ven aquí que dice que esto es una IP, esta es la IP de la UNED, ¿verdad? Y dice que esto es de radiográfica costarricense y que no tiene ningún problema, o sea, que no está, esta URL, ¿verdad? O UNED SSR no está definido como sitio malicioso, ¿verdad? Pero entonces, si usted duda de algún sitio, entonces pueden pegarlo aquí, Canva, digamos, canva.com, le doy un check y me dice ver análisis. Entonces me dice que bueno, que esto es un cloud y me dice que no, que esta URL no está definida como sitio malicioso, ¿verdad? Entonces tal vez este tipo de páginas ustedes podrían eventualmente aplicarlos y entonces si ustedes tienen un sitio malicioso pueden eventualmente ver si o no es un sitio malicioso, ¿verdad? Bien, esta es una gráfica que estuve viendo de la gente de SET. Esto es en el 2020. Vea, esto es una gráfica que nos dice, ¿verdad? Cuántos han sido los ataques, en cuánto porcentaje ha crecido los ataques cibernéticos de fuerza bruta en el 2020. Esto en plena pandemia, ¿verdad? Vean que aquí los ataques cibernéticos de fuerza bruta eran, ¿verdad? De 0 a 10%, pero aquí incrementa más del 100%, y esto es en plena pandemia, ¿verdad? Eso ya es cuando se detectó la pandemia y empezaron los casos, ¿verdad? Y a fluir, y entonces, en plena pandemia, claro, todo el mundo se fue a la parte virtual, a la virtualidad, y se vinieron como bolas de nieve los ciberataques, principalmente de ransomware y de fuerza bruta. Entonces, este es el incremento que se ha dado a través de los años en lo que es fuerza bruta. Bien, y para ir finalizando, les tengo cuatro elementos de seguridad o 4 tips de seguridad que todos ustedes y nosotros, y me incluyo, deberíamos de tener para tener una seguridad razonable en nuestra inevitable vida virtual.
Entonces, primero, contraseñas difíciles. Ya nosotros lo habíamos visto, ¿verdad? Contraseñas difíciles, ojalá de más de 8 caracteres y que tengan letras, símbolos, números, mayúsculas, minúsculas, de todo. Ya ustedes vieron y tienen una herramienta en la que puedan ver si una contraseña es buena o es mala, digamos, para poder utilizarla. Entonces, ese tipo de contraseñas difíciles o las de mayor de 8 caracteres para que lo puedan utilizar. Eh, un elemento, una estrategia de seguridad muy interesante se llama la autenticación de múltiples factores. Esta autenticación de múltiples factores es que no solamente la contraseña ya ahora es insuficiente, digamos, ya ahora es insuficiente tener una contraseña difícil, sino que también podemos utilizar la huella digital, podemos tener un authenticator que del celular es una aplicación, se puede descargar una aplicación de Google que se llama Google Authenticator y muchas de las herramientas, por ejemplo, Banco Nacional, las entidades bancarias de Costa Rica también tienen el tema de múltiples factores de autenticación por medio de huella digital, por medio de un token. Si ustedes ven, el Banco de Costa Rica tiene un token, el Banco Nacional también. Entonces, utilicen esas autenticaciones también, que les llegue un correo electrónico o que les llegue un mensaje de texto. Yo sé que he pasado toda la noche hablando de los mensajes de texto, pero si ustedes saben que ustedes configuraron un modelo de múltiple factor que le llega un código a su correo y ese correo ya ustedes lo conocen, entonces de ahí pueden utilizarlo, ¿verdad? Otro de los elementos interesantes o importantes que es los respaldos de información y en múltiples lugares, tener respaldos de información en todo lugar, ¿verdad? Tener respaldos de información en la nube, tener respaldos de información en el digamos, OneDrive, en el Google Drive, donde ustedes quieran, en el Dropbox. También tener una unidad de disco duro externa donde ustedes puedan tener su información. Es mejor que tengan su información en todo lado a que se les pierda por algún motivo. Entonces, respaldo de información y revisar la información crítica que tienen. Y como último punto, ¿verdad? Es la desconfianza. Desconfíen siempre de correos electrónicos, de enlaces de WhatsApp. Los enlaces de WhatsApp están que polulan, ¿verdad? Entonces, siempre tengan a mano, digamos, ese tipo de elementos. Sitios web maliciosos. Sitios web maliciosos están en todo lado, están súper disfrazados. Ya yo les di algunos tips de cómo pueden ustedes ver que un sitio web es malicioso o no, por lo menos para distinguirlo, algunos tips, ¿verdad? Entonces, siempre desconfíen de la información que tienen. Y algo muy importante que quiero mencionarles, que hemos hablado de ciberataques, hemos hablado de pérdida de información, hemos hablado de phishing, hemos hablado de spoofing, hemos hablado de muchísimos términos, hemos hablado de ransomware. Pero también hay un tema que siempre toco en las charlas y es el grooming. Parece mentira, pero esto se está dando muchísimo, ¿verdad? El grooming consiste en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, al crearse una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir sus inhibiciones del niño y poder abusar hasta sexualmente de él. Entonces, esto no es un ciberataque, esto no es que un grupo criminal de Conti nos está pidiendo 10 millones. Esto se está dando porque nuestros hijos, nuestra niñez está conectada a la red de Internet. La red de Internet no es mala per se. El chat GPT no es malo per se, es cómo lo utilizamos. Entonces, grooming se está utilizando y es un término que quería abordar el día de hoy. Se está dando en las escuelas, se está dando en los colegios y es muy importante darle un stop a este tipo de cosas que a veces pensamos que, uy, me están robando la plata del banco. Pero también hay estos tipos de ataques, ¿verdad? Que son muy delicados y que se están dando y que tenemos que darle un fin a esto, ¿verdad? ¿Cómo se puede? Bueno, un dato que el 68.3% de los adultos encuestados por ESET, que ESET es una compañía de antivirus, dice que el grooming es una amenaza muy frecuente y que está en esta línea
el 26.3% confirmó conocer un niño que ha sido víctima de grooming. De estos menores, un 52% entre 11 y 15 años y un 33% entre 7 y 10 años. Es un tema muy delicado y es un tema muy, muy, muy frecuente en Latinoamérica. Entonces, no solamente lo dejé de último porque para que vean que no solamente estamos hablando de dinero, no solamente estamos hablando de datos, también estamos hablando de la niñez y cómo los menores están utilizando las redes sociales y están utilizando el Internet, ¿verdad? Algunos tips de cómo garantizarnos eliminar el grooming, controlar el acceso a los niños de Internet. Vemos que los niños simplemente les damos una tableta, tome, jueguen y se acabó el problema. Concientizar a los menores sobre los peligros de la red, así como nos decían nuestros papás que cuando que no recibiéramos dulces de un desconocido, así tenemos que decirles a ellos, no reciban nada de nadie en nuestra red. Mantener el diálogo abierto entre padres e hijos, instalar un antivirus fuerte, ¿verdad? A nivel de nuestros dispositivos móviles y nuestros dispositivos también que utilizan, ojalá, nuestros menores y instalar un programa de control parental. Vemos que Netflix y diferentes televisores también, tabletas y teléfonos tienen instalado aplicaciones de control parental. Apple ¿cómo es que se llama? Tiene Android. Casi todos los elementos o cuando van a comprar un teléfono o una tableta, asegúrense que tengan programas de control parental para que no vayamos a tener un caso de grooming. Y listo. Con esto, les dejo el día de hoy y les agradezco mucho la atención hasta ahora. Espero que toda la información haya sido de utilidad para ustedes y que puedan desarrollarse en este modelo informático y tener sumo cuidado con todo lo que tienen.